Hermanos y hermanas, muy bienvenidos sean ustedes a esta clase una vez más. Gracias por dedicar este espacio para que estudiemos juntos, para que meditemos y reflexionemos acerca de los recursos que pues podemos utilizar para seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. Siempre invitarles a que se den una vuelta por el canal de YouTube para que vean pues otros recursos que tenemos, diversos que hemos ido pues recopilando y también pues pueden compartir este vínculo de YouTube, el vínculo de Facebook, para que pues más personas puedan compartir y aprovechar estos espacios. Estamos haciendo el estudio del conocimiento de Dios y dentro de ello hemos estado estudiando las disciplinas espirituales, aquellos hábitos, prácticas que nos permiten pues justamente profundizar en el conocimiento de Dios. La semana pasada les mencionaba que hoy vamos a empezar con lo que son las disciplinas de participación. En contraste con las disciplinas de abstinencia, estas tienen que ver no con cosas que evitamos hacer o dejamos de hacer, sino más bien aquellas que hacemos, o sea, prácticas que implican un actuar de nuestra parte. Recordemos brevemente de esto, ¿verdad? Y bueno, también, pues por supuesto, tengamos presente que me apoyo en este libro de Dallas Willard, El espíritu de las disciplinas, pero hay una infinidad de recursos que hablan sobre este tema y que pues permiten profundizar, ¿verdad? Dice aquí que justamente algo fundamental, y creo que pues en la práctica espiritual nos hemos dado cuenta, es que este tipo de disciplinas, digamos que van juntas. Las disciplinas de abstinencia van junto con las disciplinas de participación. Diciéndolo así, no es solo el hecho de que yo practique la soledad y el silencio, ¿verdad? Las dos que tienen que ver con abstinencia, sino que mientras me estoy absteniendo, en ese caso, de la compañía de otras personas y del bullicio, tanto interno como externo, mientras me abstengo de estas cosas, puedo estar haciendo algo. Y ahí es donde puedo combinarlo con una práctica de participación, una disciplina de participación. Entonces, ¿cómo enriquecemos nuestro devocional personal con Dios? Bueno, practicando. Podemos hacerlo, nada más por mencionar un ejemplo. Podemos estar practicando soledad y silencio y a la misma vez practicar la disciplina que vamos a hablar hoy, que es el el estudio de la escritura. Entonces, ahí es donde vemos la combinación perfecta, ¿verdad? Porque nos abstenemos de la bulla y la compañía mientras practicamos una disciplina de estudio. Eh, entonces, esa es como la primera idea que quiero que tengamos presente. Vean que cuando uno ve este tema de las disciplinas de forma más amplia, se da cuenta de que eso provee mucho para que efectivamente nuestro tiempo de comunión con Dios sea aún más enriquecedor, sea más edificante. Porque ya nos damos cuenta que no solo se trata de pues ir y orar con Dios un rato, sino que utilizando otras prácticas podemos fortalecer esa comunión con Dios. Entonces, por eso aquí Willard dice, la abstinencia y la participación son como inhalación y exhalación de nuestra vida espiritual y requerimos de disciplinas para ambos movimientos. Se podría decir que las disciplinas de abstinencia contrarrestan la tendencia a los pecados de comisión y las de participación hacen lo mismo con los pecados de omisión. O sea, que las disciplinas de abstinencia nos ayudan a evitar el pecado de acción. Por ejemplo, como dijimos, lo típico, vamos, como la castidad cuando la vimos. Evitamos el pecado sexual, pero a la misma vez que evitamos el pecado sexual, podemos hacer algo para contrarrestar los pecados de omisión, o sea, lo que dejamos de hacer. Entonces, a la misma vez que evitamos pecados de actuar, de hacer, a la misma vez estamos haciendo, contrarrestando pecados de no hacer, ¿verdad? Lo que Santiago dice, ¿verdad? Que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Entonces, esa es la combinación de factores, ¿verdad? Eh, entonces, vamos ahora sí, empecemos con la primera disciplina de participación y es la disciplina de el estudio. Entonces,
¿Cómo definimos esta disciplina espiritual? Dice que en esta disciplina participamos sobre todo con la palabra de Dios escrita y hablada. Aquí radica la principal contraparte de la soledad, lo que les decía. A la misma vez que estamos en soledad, absteniéndonos de la compañía de otros, podemos entonces practicar el estudio. Es el momento que se presta mejor para practicar el estudio bíblico en la soledad. Así como la soledad es la disciplina primaria en la primera parte de nuestra vida espiritual, del mismo modo el estudio es la disciplina primaria de la participación. O sea, son como la primera y quizás hasta la combinación que más hacemos y sin pensar que estamos haciendo dos prácticas a la misma vez, pero efectivamente lo es. Em, bueno, nunca vamos a recalcar lo suficiente sobre este tema del estudio bíblico. Posiblemente, pues por ser quizás de las prácticas espirituales la más común, la más, no sé, normal diríamos, pues dejamos de darle el realce que merece. O sea, el hecho de sentarse con la escritura a estudiarla, ya en sí es algo de mucha importancia y es de mucho valor espiritual. Pero claro, así como hemos hablado, todas las disciplinas espirituales hay que practicarlas con el objetivo en mente. ¿Cuál es el objetivo? Que a través de la disciplina yo pueda acercarme a un mayor conocimiento de Dios. No es el hecho de leer la Biblia por leer. Si lo hacemos así, no hay diferencia de eso con cualquier libro que leamos. Tiene que ser con el objetivo de que a través del estudio bíblico yo pueda conocer más e interactuar más a profundidad con nuestro Dios. Menciona aquí Willard sobre un comentario de David Watson. Al pasar tiempo meditando sobre las interminables expresiones y promesas de seguridad encontradas en la Biblia, mi fe en el Dios vivo se va fortaleciendo y me mantuvieron seguro en sus manos. La palabra de Dios para nosotros y especialmente su palabra hablada de su espíritu por medio de la Biblia es el ingrediente mismo que alimenta la fe. Si alimentamos regularmente nuestras almas con la palabra de Dios varias veces al día, deberíamos robustecernos espiritualmente tal como lo hacemos con los alimentos comunes, día a día, para robustecernos físicamente. Nada es más importante que aprender y obedecer la palabra de Dios. Aquí entonces lo que está diciendo es que este autor compara lo de el estudio bíblico con el alimentarnos, lo que hacemos en el día a día, ¿verdad? Comer. Cuando uno come por comer, come cualquier cosa, eh, se pone obeso, comida, no sé, que no le permite a uno, pues, o sea, que no es saludable, que no le da los nutrientes suficientes y entonces hace que pues o nos sintamos con un cuerpo muy desgastado, un cuerpo que no responde, ¿verdad? Nos sentimos decaídos, nos sentimos faltos de energía, eh, empiezan a surgir enfermedades, ¿verdad? De la misma manera, la escritura es el alimento espiritual. Entonces, si nosotros nos alimentamos diariamente de la escritura, podríamos decir que es la dieta espiritual. Poniéndolo por el otro lado. Si no tenemos el hábito del estudio bíblico como algo regular, no como algo dominical, sino algo del día a día, pues posiblemente padezcamos de desnutrición espiritual, ¿verdad? ¿Qué pasa con un niño, por ejemplo, lamentablemente aquellos niños que no tienen el alimento suficiente el día a día? Los vemos pues flacos, sin fuerza, eh, y lastimosamente incluso muchos fallecen porque no están siendo alimentados. Y si pasan incluso, posiblemente conozcan de niños que, pues no sé, debido a que tuvieron padres negligentes, entonces pasaron años sin una buena alimentación y aunque con el tiempo
encuentren otro hogar donde sí reciban los nutrientes adecuados, les quedan secuelas. Ya el crecimiento no es igual, el desarrollo cognitivo no es igual. Eso ilustra lo fundamental que es la nutrición para el crecimiento. Entonces, si llevamos eso a la vida espiritual, es lo mismo. ¿Qué es lo que, qué es lo que hace que nosotros no podamos, pues, eh, o más bien, qué es lo que hace que haya creyentes inmaduros, inconstantes, hermanos que tal vez llevan años de estar congregándose en una iglesia y, y sencillamente tienen las mismas actitudes? No sé, por ejemplo, critican, juzgan, eh, hablan a las espaldas, no participan, no se involucran, no promueven, no participan en nada. Entonces, ¿dónde está eso? O sea, uno asume que el solo hecho de participar de una reunión dominical, con eso me estoy alimentando. Pero esas actitudes lo que reflejan es desnutrición espiritual, porque bien lo ejemplifica la escritura, ¿verdad? Incluso podemos ir a ese texto. Vamos a verlo muy rápidamente. Permítanme para compartirles. Pueden ver aquí, estamos viendo en Juan capítulo 15. Eh, no voy a leer el texto así como de lleno, lo que quiero ilustrar es esto, ¿verdad? Jesús hablando de él como la vid verdadera y su padre el labrador. Algo que notamos en la escritura, en el mensaje de Jesús, que lo vemos a lo largo del Nuevo Testamento, es el tema del fruto, que en este caso una vid, más bien en este más bien la ilustración, o este pámpano. El pámpano es como una rama. Vean que aquí en la nueva traducción viviente utiliza la traducción rama. La rama que no produce fruto no es normal, no es aceptable en Cristo. Jesús dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, o poniéndola aquí, ven, Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. O sea, que lo que Él espera es que efectivamente nosotros demos un fruto, que nosotros haya fruto de qué, de que estamos conectados con la vida. Entonces, vean que hablar de crecimiento y de fruto están relacionados. ¿Cómo saber si algo o alguien está creciendo? Es porque hay un fruto. Si se trata del fruto del Espíritu, entonces debería de notarse en en su amor, en su gozo, paz, paciencia, bondad, en cómo trata a su familia, cómo trata a sus seres queridos, cómo desempeña su trabajo, si es alguien que es íntegro y sincero en cómo hace su trabajo, o si más bien está buscando cómo sacar ganancia al menor esfuerzo. Cómo es en sus negocios, cómo es en el manejo del dinero, cómo ve las posesiones, si es alguien ambicioso, si es alguien codicioso, si es alguien que se deja llevar por la lujuria, hablando entre creyentes, ¿verdad? Todo eso es reflejo del fruto. Y, como sabemos, pues para que haya un fruto tiene que haber alimentación, ¿verdad? Si esa vid no tuviera una fuente de vida, o sea, si ella no recibe los nutrientes para brindárselos a toda la planta, pues no crecería. El asunto es que en este caso la vid es Jesús mismo. Significa que siempre está fluyendo vida. O sea, Jesús nunca se seca. Jesús siempre tiene alimento. Entonces, lo más lógico es que si la rama efectivamente está pegada al tallo de la planta, es inevitable que esa rama dé fruto. Cuando no vemos fruto, ¿qué es lo que nos evidencia eso? Que no está bien firme, no está conectada al tallo. La vida no está fluyendo a través de ella, por consiguiente no hay fruto. Entonces, el estudio de la palabra de Dios, el estudio de la escritura,
es la forma en cómo nosotros permitimos que la savia de la planta, del tallo más bien, llegue a nosotros. Es por medio de la escritura que Jesús hace llegar a nosotros su propia vida, para que entonces llevemos fruto y que incluso nos pode y demos más fruto. Lo que les decía, qué tan conectados estamos al tallo. Jesús lo pone en términos de permanecer en él. Sabemos bien que una rama sana todos los días está pegada al árbol. No es que un día amaneció desgajada, pero el otro día se volvió a pegar. No, si está desgajada, está desgajada. Y si está pegada, está pegada. Entonces, eh, quería usar ese texto para ilustrar esto que estamos hablando. La forma de recibir crecimiento de parte de Dios es por medio de la escritura. Por consiguiente, alimentarse cada 8 días, cada 15 días, no va a ser nunca suficiente. Incluso pensemos, solo un versículo bíblico ahí en algún momento del día y solo así de pasada, o simplemente agarrar la Biblia y darle una leída como tal, como les decía, como cualquier otro libro. No esperemos que nos dé mucho resultado, ¿verdad? Porque vamos a lo mismo, siempre recordemos que estamos hablando como que si fuera la ilustración del alimento. ¿Quién de nosotros eh, pretende que va a estar sano comiendo algo insignificante y una única vez al día, ¿verdad? Entonces, por eso tengamos eso presente. El otro ejemplo, el otro texto, ya lo conocemos, tal vez lo podemos ver rápidamente. Lo vimos en su momento cuando estuvimos hablando del ayuno, pero el principio que menciona Jesús, pues también aplica aquí, ¿verdad? Ya sabemos que él después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Entonces el tentador se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué dijo Jesús? Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, perdón, que sale de la boca de Dios. ¿Qué está queriendo decirnos Jesús con eso? Porque obviamente él sí iba a comer. O sea, no es que por el hecho de que eh, le respondiera esto a Satanás, no es que él no iba a comer, no. Lo que le está diciendo es que hay momentos y hay formas. Y lo que siempre debe ser una prioridad para nosotros es alimentarnos de todo lo que sale de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque, por supuesto, es necesario el alimento físico, es necesario el sustento material, el sustento para subsistir aquí. Pero si el alimento espiritual, si no estamos recibiendo alimento espiritual, vamos a entrar en desnutrición. Y entonces estar en una situación como la que estaba Jesús en ese instante, de poder superar una tentación, va a estar muy complicado. Porque es que hay muchos miembros que se apartan, porque es que muchos miembros se alejan de la fe. No puedo decir, hacer una afirmación rotunda, pero quizás en muchos casos es porque estaban en desnutrición espiritual. Su estudio bíblico y aparte de las otras disciplinas, ¿verdad? Que hemos hablado, posiblemente eran mínimas o quizás hasta nulas. Se conformaban solo con el rito dominical y entonces cuando viene la tentación o tomando otra de las figuras de Jesús, cuando viene la tormenta y las lluvias, su casa se derrumba porque no había un fundamento sólido, no había una firmeza en su convicción. Y por eso vienen las tentaciones, vienen las dificultades y arrasa con ellos. Y muchas veces se van diciendo que es que la iglesia aquí y allá. Sí, no hay iglesia perfecta, pero antes de acusar a la iglesia hay que vernos a nosotros mismos. ¿Cómo está nuestra relación personal con Dios? ¿Cómo está nuestro estudio bíblico? En el estudio también buscamos ver la palabra de Dios obrando en la vida de otros, en la iglesia, en la historia y en la naturaleza.
No solo leemos, importantísimo, no solo leemos, escuchamos e inquirimos, sino que también meditamos en lo que tenemos por delante. Nos retiramos en silencio para enfocarnos en lo que viene. Así emerge el significado de la obra de Dios en lo más profundo de nuestro corazón, mente y alma. Nuestra oración al estudiar y meditar siempre anhela que Dios se encuentre con nosotros y nos hable específicamente, porque en última instancia, la palabra es Dios hablando. Creo que la principal pregunta con la que nosotros debemos llegar al texto bíblico, cualquiera que sea el momento en que vayamos a hacerlo, es la pregunta, ¿qué me quiere decir Dios a mí con este texto? ¿Qué es lo que Él me está queriendo decir? Si la palabra de Dios, si la palabra es de Dios, significa que Él me está hablando a través de la escritura. Entonces lo que yo tengo que pensar es, ¿qué me está queriendo decir Dios con esto? Si solo tenemos presente esa idea al abrir la Biblia, primero que nada, nos vamos a sentir admirados de lo mucho que quizás Dios ha estado tratando de decirnos y nosotros nos hemos estado pues haciendo la vista gorda. Pero no solo eso, sino que también posiblemente se nos vaya el tiempo ahí, nos emocionemos, porque queramos escuchar más de lo que Dios nos está queriendo decir. Y en ese proceso de interactuar con Dios, en esa comunicación con Él, escuchando qué me está diciendo a través de la escritura, estoy alimentando. ¿Cuántos de nosotros podemos dar testimonio que luego de una reflexión, aunque sea de un solo versículo, hacer una meditación así personal y profunda de la escritura? ¿Cuántos de nosotros hemos salido fortalecidos, motivados, consolados, gozosos? Porque todo eso es lo que quiere hacer el Señor a través de su palabra en nosotros. Termino con otro texto más, posiblemente ya lo conocen, pero para enfatizar que la escritura tiene fundamental importancia para nosotros. Y este texto está en Hebreos capítulo 4 versículo 12. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que las espadas de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si nosotros al agarrar nuestra Biblia y abrirla, nos sentimos que de verdad nos está penetrando, nos está exponiendo, está discerniendo realmente nuestros pensamientos e intenciones del corazón, bueno, entonces hay algo en lo que trabajar. Como les dije, no es solo el hecho de leer la Biblia, es el hecho de permitirle que logre su objetivo en nosotros, escuchar a Dios a través de ella y así exponga lo que tiene que exponer, sane lo que tenga que sanar y transforme lo que tenga que transformar. Así que, hermanos y hermanas, pues esta es como la exposición que quería hacer sobre este tema. Formas de estudiar la Biblia, posiblemente ustedes conozcan ya muchos, desde el hecho de solo abrirla como tal, abrir aquí, buscar algún texto, se puede leer en orden, no sé, por ejemplo, hay quienes siguen planes de lectura anuales, hay aplicaciones, ahora hay montones de aplicaciones que dan formas de estudiar la escritura, planes de lectura, eh, hay incluso aplicaciones que nos dan como formas más interactivas con la escritura, orar la escritura. eh, para quienes tienen la posibilidad de agarrar la Biblia y tener a un lado un diccionario bíblico, tener un manual o en la computadora, tener programas también, agarrar un comentario bíblico y leer el pasaje y leer qué dice el comentario para profundizar. Todo eso es enriquecedor aún. Pero como dije, cualquier cosa que hagamos con la escritura
siempre con el objetivo de responder a la pregunta, ¿qué me quiere decir Dios a mí a través de este texto? ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a terminar por aquí. Oremos. Gracias te damos, amado Señor, porque una vez más, a través de la Escritura y a través de este recurso tan valioso, nos estás brindando la oportunidad de conocerte. Danos esa sensibilidad para de verdad sentarnos en humildad y permitirte que nos hables, permitirte que nos confrontes, que nos motives, que nos consueles, que nos animes a través de esta escritura tan valiosa, este recurso valiosísimo que nos has dejado, Señor. Gracias, te oramos en Cristo. Amén. Nos vemos en la próxima ocasión. Dios les bendiga y les guarde siempre.